¿Qué 5 estrellas gratis elegir en Genshin Impact? Por primera vez van a dar a elegir una constelación de un 5 estrellas promocional que ya tengas, y esto es nuevo en Genshin Impact. Nunca esperamos que hicieran eso. Este vídeo va a ser un tutorial para jugadores nuevos y jugadores antiguos de qué personaje gratis del permanente vais a poder elegir, porque a partir de ahora, no solo en aniversario, sino todos los jugadores de Genshin que entren a jugar en cualquier época del año van a poder elegir un 5 estrellas gratis del permanente, y hay buenos personajes. Voy a hablar de las constelaciones de cada uno para los antiguos, incluyendo si merece la pena sacar la constelación extra de la C6 para ese ítem para subir personajes a nivel 95 o 100. Y qué constelaciones vale la pena del nuevo modo. Es un login semanal que te va a permitir conseguir una constelación de un 5 estrellas promocional antiguo. No están todos los 5 estrellas y no están los 5 estrellas rotos, por supuesto, pero hay muchos 5 estrellas que a la gente le gusta mucho, como Jutao. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algún, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Ha sido espectacular el live stream de hoy. Hoy nos vemos en el stream del día de hoy, de la hora de siempre, que estaremos comentando todo esto y repasando. Voy a hacer un vídeo, por supuesto, del tema del nivel 100. Voy a hacer un vídeo del login este vídeo realmente es el del login semanal, que lo hablaré en profundidad, así que quedaros y disfrutar. Y haré un vídeo del banner recopilatorio de Sumeru. Haré un vídeo de cada cosa que no habéis entendido, así que dejadme aquí en los comentarios qué no habéis entendido del live stream para hacer un vídeo de cada una de esas cosas. Y gracias por todo el apoyo free to play. Recordad que hay una bendi gratis para vosotros, solo por apoyar free to play. Y cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, 2 bendis gratis, así que compartir el canal, que estamos a nada de llegar a 200.000. Gracias por el cariño, por el apoyo, que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los streams. Y vamos con el personaje gratis. Pues bien, primero hablaré del personaje gratis para los nuevos, luego de las constelaciones de cada personaje del permanente que también podéis elegir gratis, luego si merece la pena sacar un 5 estrellas que ya tengáis C6, constelación extra, para este ítem y cómo funciona rápidamente este ítem. Y hablaré al final del login semanal, porque es un login durante 8 semanas para elegir una constelación y qué constelación merece la pena, además de poneros la lista de personajes que se pueden elegir. Bien, los personajes gratis para una cuenta nueva que entre a Genshin, básicamente a día de hoy hay 2 opciones muy fáciles. Si sois nuevos y no tenéis a ninguno, el mejor carry aquí es Tignari, de lejos, y el mejor soporte aquí es Mona. Pero Mona se juega de forma específica en equipos concretos, con lo cual si sois muy nuevos y no sabéis qué equipos concretos se juega Mona, entonces Jhin como healer, Anemo, sombra verde, batería y muchas otras cosas que diréis, bueno Phil, yo soy nuevo, ¿qué has dicho? Deja de hablar en chino, ¿ves como si eres el CEO? Pues básicamente Jhin es más global para quien no entienda. Esos son los personajes de cero. No saquéis a Mizuki, no saquéis a Dehya, no saquéis a Kiki y desde luego no saquéis a Keqing y no saquéis a Diluc. Hay mejores personajes de 4 estrellas que Keqing y que Diluc a día de hoy. Para los nuevos, Tignari, Jhin de forma global y Mona, pero si sois específicos sabiendo exactamente qué necesitáis. Y ahora, para los antiguos, ¿qué constelaciones merece la pena? Pues bien, Kiki y Mizuki no se salvan ni con constelaciones. Dehya tampoco se salva con constelaciones. No la recomendaría, vamos a ser ya honestos, después de 5 años de Genshin Impact. Quien sea coleccionista y quiera sacar la C6 de Mizuki o lo que sea, pues bueno, pero Kiki, Dehya, Mizuki, descartarlas totalmente. Luego, entre Tignari, Mona, Jhin, Keqing y Diluc, voy a descartar directamente a Keqing y Diluc también, porque actualmente son 5 estrellas de su elemento correspondiente y son DPS, y no es exageración cuando os explico que hay 5 o 6 carries de Pyro mejores que Diluc, y hay también otros 5 o 6 carries mejores que Keqing Electro, que hace 0 funcionan mejor, entre ellos Flins o la propia Varesa, que ha salido hace poco también y muchos juegan Varesa. Con lo cual, también descartar constelaciones de Diluc y Keqing. También la verdad es que las propias constelaciones de estos personajes, al ser muy antiguas, no están bien construidas para el meta actual y no los mejoran en exceso. Con lo cual solo quedarían constelaciones de Jhin, Mona y Tignari, casualmente. Pues bien, ¿merecen la pena? De Mona hay una C4 que le da 15 de probabilidad a todo el equipo durante 5 segundos. Básicamente tiene una descripción muy extraña, pero es esto. Y una C6 que la convierte en carry. De nuevo, ¿hay mejores carries hidro? Sí, con lo cual si acaso ir por la C4 y ya está, para equipos principalmente de Permafrost, aunque ahora el Permafrost se juega con Scoff y Skirk, y Mona es buena para jugar como cuarto slot del equipo de Skirk con cazador de dragones y set de nobleza, más la C4 que da otro 15 de probabilidad a todo el equipo, sobre todo para nukear la ulti de Skirk, con lo cual esa sería
la posición específica de Mona, sobre todo su C4, parece que digo posición I4 y ya esto se vuelve una locura, pero no es aposta. Y luego, Jhin realmente os diría que no merecen tanto sus constelaciones, tiene una C2 que da velocidad de ataque al personaje en campo, pero los personajes en campo la verdad es que su velocidad de ataque a día de hoy es un parámetro que no se utiliza mucho. Y luego la C4 de Jhin reduce la resistencia a Nemo bastante, un 40% si no recuerdo mal. A día de hoy yo no puedo decir si esto funcionaría para Barca o no, pero si sois nuevos o la constelación y demás, tampoco os vais locos por la C4 de Jhin, pero sabéis que existe. Y luego las de Tighnari, la C1 y C2 sí son decentes, te da daño en los cargados y te da 15% de probabilidad también. Luego hay otra constelación que te da maestría, la C4 si no recuerdo mal, y luego la C6 hace que puedas hacer más cargados por rotación aparte de los 3 cargados por defecto que haces. Con lo cual, sí son fuertes como Tighnari Carry, y Tighnari con constelaciones supera al Heizan, para que lo sepáis, siendo un personaje 5 estrellas y ahora siendo un 5 estrellas gratis además. Y como constelación, Tighnari de hecho es lo más rentable que puede haber. El resto no os hagáis ni siquiera una mala expectativa. Mizuki, aunque te da constelaciones decentes, Ifa, que es un 4 estrellas, es mejor que Mizuki siendo un 4 estrellas, y las constelaciones de un 4 estrellas son fáciles de conseguir, así que ni os preocupéis por Mizuki. Y estos son los 5 estrellas del permanente. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Loot Bar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Loot Bar, y para los que usáis Loot Bar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución, y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, vamos a ver los 5 estrellas y cómo funciona la mecánica esta nueva del login semanal. Os voy a explicar lo que pone porque lo pone por escrito. Básicamente te van a dar 5 misiones semanales en las que durante... Mira, esto es lo del nivel 100. Bueno, hablemos del nivel 100. ¿Merece la pena, si tengo algún 5 estrellas del permanente, sacar una constelación para pillar este ítem nuevo y que eso me dé un nivel 95, por ejemplo, en un Bennett? Número 1, aún no estamos seguros los creadores si se puede esto para 4 estrellas. Solo han enseñado 5 estrellas. Pero si se puede para 4 estrellas, desde luego, ascender a Bennett para subir su talento y para que tenga más ataque base va a ser lo mejor que puedes tener en una cuenta. Aunque luego haré un vídeo aparte de qué personajes escalan y ganan más daño con ese nivel 100, entre ellos Mabuika por el escalado de ataque y todo lo demás. Pero sí es una opción. Yo mismo, de hecho, es lo que voy a hacer porque tengo varios 5 estrellas de permanente C6 y voy a sacar esta constelación, digamos, para extender a Bennett, de hecho, al 95, o ya barajaré que voy a subir, pero sí merece la pena, aunque aún tampoco está confirmado que nos permitan subir el talento, tenerlo muy en cuenta. Y por último, después del tema del nivel 100, que es importante, y básicamente solo cuando sacas una C7 de un personaje, aquí está el login. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona, señor de la pantalla? ¿Y qué personajes merece la pena sacar? Pues bien, en este texto dice que, como veis aquí, dice: diariamente tendrás 5 daily training goals, es decir, 5 como daily training goals, pues eso, como objetivos diarios, ¿no? Dice por aquí abajo, completa 8, estos son 8 semanas, ¿no? Cuando lo bajan aquí, bueno, pone completa durante 8 semanas estos desafíos y podrás conseguir todo esto. Yo entiendo que cada vez que lo puedes completar, que hay un check aquí, ¿ves? Progreso semanal, pone por aquí. Yo no sé si es
no estoy seguro. Hay gente que dice que es semanal, en este texto no lo pone, y gente que dice que es diario. Yo no sé si es que un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, y cuando completas el 8º día, que es una semana entera, lo consigues, o que literalmente es una semana, una semana, una semana, y es un login de 8 semanas, que son 2 meses. Creo que por lo que me han enseñado sí es de 8 semanas, tenerlo en cuenta, y una vez lo completas con esto que es fácil, vas a poder elegir una constelación de un personaje que ya tengas. Lo pone por aquí por escrito. ¿Qué constelaciones son? Las que vais a ver aquí. Baizu, Dehya, el Trotamundos, Nilou, Tignari, que son del permanente, Ayato, Yae, Ayaka, Shenhe, Yoimiya, Kokomi, Ito. Y aquí están el resto: Jutao, Xiao, Ganyu, Tartaglia, Klee, Keqing, Mona, Kiki, Diluc Jin, Sino, Eula y Albedo. Son esos. ¿Cuáles merece la pena realmente? Pues bien, las del permanente ya os expliqué, así que las descartamos. Por aquí los editores estarán poniendo seguramente una edición muy buena. Luego, Albedo, a día de hoy sus constelaciones no mejoran mucho, así que no os preocupéis. Eula no es un buen personaje, pero a quien le guste Eula, que vaya directamente por la C1, que le da 30% de daño físico, pero no os recomiendo Eula. Sino ya tiene Varesa y Flins, 2 carries, y Clorinde, 3 carries electro que le hacen Power Grip, con lo cual tampoco merece la pena, a menos que os guste mucho. Luego, Klee tampoco tiene. Klee, la única que podría recomendar, de hecho, tiene una C2 a quien le guste Klee, que baja la defensa de los enemigos, y de hecho Klee fue con esa C2 la que me dio la conflagración Estigia con armas skins 5 estrellas, 180 segundos de la anterior versión. Esa C2 que baja defensa de los enemigos es bastante poderosa, pero solo para quien utilice equipos de Klee o quien juegue a Klee. Quien no la juegue, que la ignore. Luego, Tartaglia y sus constelaciones no mejoran nada. Ganyu tiene una C4 que, si no recuerdo mal, aumenta el daño infligido a los personajes del equipo hasta un 25%. Quien tenga Ganyu C2 o C3 y para la conflagración quiera jugar equipos con Ganyu con Skirk, que de hecho en la anterior conflagración el best in slot era jugar Ganyu, y actualmente contra la Tortuga el best in slot es jugar Ganyu, quizá quien quiera apuntar por esa C4 de Ganyu, alguno estará diciendo: ¿por qué el señor de la pantalla sabe las constelaciones de los personajes? Pues no lo sé, tíos, pero me las sé. La C4 de Ganyu es decente. Luego, Xiao, sabéis que su C6 es muy poderosa y muy divertida, le da mucho daño y hace que hagas un descendente y hagas muchos elementales. El problema de la C4 de Xiao es que ya no lo juegas con Xianyun, lo juegas con Furina, Bennett y Faruzan, pero no lo juegas con Xianyun porque ya no haces full descendentes. Pero es muy interesante también. Luego, Jutao, sabéis que tiene una C1 que se recomienda mucho por el tema de los cargados porque te elimina el coste de aguante. La C2 es un poquito más daño, pero no merece la pena. La C3 es la elemental más 3. Y luego la C6 es una especie de modo Berserker parecida a Cookie, que cuando te bajan por debajo de 1 de vida no te derrotan a Jutao, sino que entras en modo Berserker una vez cada 15 minutos o algo así. No la recomiendo. Quien no tenga Jutao C1 pero juegue el equipo de Furina, Yelan, Xianyun, entonces tampoco hace falta la C1, con lo cual no la recomiendo. Y en la primera mitad, que volvemos para atrás para que se vea por aquí la primera mitad de personajes, a ver, creo que es por aquí donde estaba puesto. A ver, ahí está la primera mitad de personajes. Aquí abajo, como veis, está el sombrero de Jutao, Xiao, con lo cual estos son los otros. Luego, en la primera mitad, ¿qué recomendaría? Pues bien, Baizu la hace uno de 2 elementales, con lo cual si jugáis Baizu con la doble elemental, más partículas y más healing para cargas de Furina, no está mal, sinceramente. Luego, Dehya, olvidaos que es de permanente. Wanderer tiene una C2 parecida a las de Sino, pero vendrá Barca seguramente. Pero bueno, su C1 y su C2 le da más daño en general, la C1 más daño en ataques normales, la C2 más daño en la ulti. No es tampoco un daño increíble, no es como C1 C2 de Maui, así que por mencionar ok, pero no la recomiendo. Nilou tiene una C1 y una C2 que también le dan más daño, sobre todo la C2, que lo que hace es bajar resistencias hidro y dendro a los enemigos, que combinaría bastante bien con Lauma, pero para quien tuviera C1 ya de Nilou, que la C1 lo que hace es darte full uptime al aro de Aqua que tienes alrededor. Cuando no es C1 tienes 12-18 y cuando es C1 tienes 16-18, si no recuerdo mal, o 18-18. Y la C2 te da esa baja de resistencias. Quien ya tenga C1 de Nilou, la C2 es, quien quiera jugarlo con Lauma en equipos de Bloom, es recomendable, es una decente más o menos. Luego, Ayato, ni os lo planteéis la constelación. Jaime con la C1 te hace que tengas menos coste de ulti. Para quien sea main Jae, pues está bien, pero nada más. Un saludo a Iván, main Jae de la comunidad muy antigua, que ha vuelto a Genshin por la puerta grande. Shenhe, la C1 y la C2 para Permafrost o incluso para Skirk son bastante fuertes, con lo cual la C2 sí la recomendaría, 15% daño crítico crío y full uptime en su ulti. La C1, 2 cargas de la elemental para más energía y más cargas que puedes hacer con la elemental cargada, 7-7-14 cargas.
Ito sí que tienen una buena constelaciones. Una te da más stacks para los cargados y otra te hace generar más energía para que no construyas recarga. Aunque Ito ya no se juega y se juega mucho Navia. Kokomi ni lo penséis, Yoimi ya ni lo penséis. Y Ayaka tampoco tuvo muy buenas ultis realmente, o sea, muy buenas constelaciones. Realmente la C1 reduce el cooldown de tu elemental para que tenga dos elementales muy rápido para generar partículas, pero no cambia mucho el gameplay. La C2 te da esos 2 torbellinos extra en la ulti que muchas veces se van lejos y no los tiras bien, con lo cual no merece la pena. Y la C4 de Ayaka reduce la defensa de los enemigos un 30%. La C4 Ayaka es como la C4 de Ganyu. Sí podría llegar a recomendarla. Prácticamente recomiendo la C1 de Baizu, la C4 Ayaka, la C4 de Ganyu y la C2 de Nilou. Eso es lo que más llegaría a recomendar y la C2 de Klee. Ese es el resumen. Así que poquito más, señores. Este es el resumen de qué 5 estrellas gratis elegir o qué constelación y cómo funciona esto de aquí. Quien tenga muy claro lo del funcionamiento, si es diario o semanal de este login, que lo deje en los comentarios, que es la información que aún no está completa. Por el resto, disfrutar mucho y suerte con ese 5 estrellas gratis que elijáis sabiamente, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé si miñi y chaito.